quiero saber más de Bolívar, del Bolívar humano, quiero entender sus razones, quiero valorar sus decisiones, lejos del mito y lejos del culto, entender que se trata de un ser humano que está en medio de una tormenta muy larga y muy compleja. La idea de que Simón Bolívar recibió clases particulares de Simón Rodríguez en su casa es una idea que no tiene fundamento. Bolívar asistía a una escuela. Tiene que ser muy importante que un niño pierda a su padre a los 3 años y que pierda a su madre a los 9 años y que tenga conciencia desde los 5 años que es una de las personas más ricas de Venezuela. Bolívar era prácticamente un genio del marketing. Él dice, yo me encontré a Antonio Ricaurte muerto de espaldas con un lanzazo, me dio tanto dolor que se inventó todo el tema de la voladura y lo convirtió en un héroe. Hay otro ejemplo. ¿Qué hace él con Girardot cuando lo matan en Bárbula? Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Curiosamente, la conversación que sostuvimos sobre tu libro de Páez fue el primer episodio de la segunda temporada. Mira. Y esta conversación sobre Bolívar, sobre este libro, Bolívar, Triunfo y Ocaso, va a ser la primera conversación de la tercera temporada. Bueno, cabalístico. Pues no sé si será cabalístico o causalístico, pero aquí estamos de nuevo, teniendo como invitado a Rafael Arraiz Luca en la nueva temporada de Con el Oído en la Letra, que además estamos grabando desde un lugar hermosísimo que tienen que visitar, que es la librería Sopa de Letras, ubicada en el secadero número 6 de la Hacienda La Trinidad. Es además una librería que tiene una gran área de libros infantiles. A mí en lo personal me cautivan los libros infantiles porque me encantan los dibujos y bueno, claro. No sé, me hacen como reconectarme con mi niña. Claro que sí, son muy bellos. Y en el mundo editorial, déjame decirte que es uno de los sectores que más vende libros en todas partes del mundo. Ajá. Sí. Los libros infantiles se venden mucho. Bueno, porque las madres tienen conciencia y los padres que forma parte esencial de la educación de los niños, la lectura. Eso cada día se sabe más. Yo no sé si viste el trabajo y la decisión del Ministerio de Educación en Suecia de eliminar las tabletas y volver a los libros impresos, el papel y el lápiz, porque hay un desarrollo cognitivo, unas funciones cerebrales que solo se desarrollan con el papel y el lápiz. Con el papel y el lápiz. Papel y lápiz para hablar de Bolívar, Rafael. Quiero decirles que Rafael Arraiz Luca es ensayista, poeta, abogado y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello y además profesor titular de la Universidad Metropolitana. Comentaba al inicio de esta conversación que en la temporada anterior de Con el Oído en la Letra, que pueden visitarla toda en mi canal YouTube Aymara Lorenzo, sostuve con él una conversación sobre su libro Páez, del mito al hecho. Y ahora vamos a conversar en esta nueva temporada de su libro Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso. Muy bien. Voy a hacerte primero una pregunta súper personal. Okay. Esta relación filial con Bolívar, sí. Porque los tíos de Bolívar fueron tus tíos. Abuelos, perdón. Sí. ¿Tiene alguna interferencia en el desarrollo de la investigación y la aproximación narrativa a este libro? Mira, quizás, probablemente, pero no lo sé. Yo esto lo descubrí por casualidad hace muchos años. Estaba en San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, visitando la casa donde murió Bolívar y hay un árbol genealógico y me puse a examinarlo y de pronto veo a Andrés Arraiz de Mendoza, Luisa Bolívar y Rebolledo y ya yo sabía que ellos eran mis séptimos abuelos. Digo, bueno, ¿y qué hacen estos aquí? Claro, ella era tía abuela de Bolívar. Cuando regresé a Venezuela me puse a investigar más en el libro La genealogía de Bolívar
de Antonio Herrera Baillant, El nudo deshecho. Y sí, vi ese parentesco. Por supuesto, todos somos parientes, los que somos parientes somos colaterales, Claro, porque Bolívar no tuvo descendencia. descendientes, ¿no? Ujú. Eh, Quizás sí, pero no me atrevo a decirte que sí o que no. Es un dato que está allí. Uno no sabe psicológicamente cómo incide eso, ¿no? Es probable que sí, que escribir sobre un pariente lejanísimo tenga alguna incidencia. ¿Cuál es la premisa que tú le planteas al lector de Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso para adentrarse en esta investigación histórica pero narrativa que Sí. haces de Bolívar? Bueno, la premisa es, vamos a revisar la vida de este hombre, vamos a revisar todo, no solo lo que pasó en 20 años. Nosotros no estaríamos hablando de él si él muere en 1810, porque hasta los 27 años su vida no tiene nada de particular. Todo lo hace en 20 años, entre 1810 y 1830. Pero bueno, vamos a investigar de dónde viene, cómo es su familia, cómo es el entorno familiar, cómo es la infancia. Este tipo de datos domésticos, familiares, los historiadores solían desdeñarlos antes, no ponerles atención. Y hoy en día no se puede hacer porque sabemos que son importantísimos. Tiene que ser muy importante que un niño pierda a su padre a los 3 años y que pierda a su madre a los 9 años y que reciba una herencia gigantesca de un primo hermano a los 5 años y que tenga conciencia desde los 5 años que es una de las personas más ricas de Venezuela. Todo eso es un cuadro que no puede ser dejado de lado, ¿no? Porque tiene unas resonancias psicológicas y en la personalidad de él muy importantes, así como la presencia de Simón Rodríguez, del Marqués de Ustaris, como la formación militar que él tuvo, que la tuvo. La única formación, valga la redundancia, formal que él tuvo fue militar. Pasó 2 años estudiando en un cuartel en Cagua y ahí están los registros, calificaciones, es bueno en esto, es regular en aquello, es excelente en ¿En lo qué era otro. regular? Era un buen alumno, de Ujú. acuerdo a los registros que yo vi, era un muy buen alumno. Quizás aquí incidía que no era un hombre corpulento, Bolívar era un hombre muy pequeño, con unos pies muy pequeñitos, etcétera, ¿no? Lo describe perfectamente José Antonio Páez en su autobiografía Cuando se conocen, en 1818. Es probablemente el mejor retrato físico de Bolívar. Bueno, entonces le diría para responder tu pregunta a la gente, aquí hay una historia que trata de ser bien escrita, que atrapa al lector y que cuenta todo lo que se puede contar y que le da contexto también, ¿no? Parte de ese pacto que le pides al lector es que se deje guiar para desmontar el mito, para desmontar el culto. Sí, en buena medida sí, porque yo no estoy alimentando el mito ni el culto, sino tratando de entender a un personaje que es fundamental para los venezolanos. Porque del mito y del culto no se habla mal, digo, no se habla mal en términos de poner el dedo Sí, en hacer los críticas, errores, en las claro, que críticas. hubo muchas. Ujú. Pero yo no me alejo de la idea también sociológica y psicológica de que Bolívar es nuestro héroe. Mm. Y las guerras de independencia son nuestras guerras de Troya. Y él encarna el héroe arquetipal, ¿no? Con una circunstancia. Él es un héroe venezolano, pero de resonancias planetarias. Porque Bolívar su epopeya en Venezuela es muy limitada, realmente. Donde ocurren los hechos centrales de su vida es en lo que hoy en día es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En cambio, Páez es un héroe circunscrito a Venezuela solamente. Y nuestro tercer héroe, que es el mariscal Sucre, es un héroe internacional. Sucre casi no hizo nada en Venezuela.
Páez es el propulsor de tu Bolívar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando terminé Páez me dije, oye, no me quiero salir de aquí, estoy en una época metido de cabeza, la relación con Bolívar era demasiado estrecha y dije, vamos a seguir y seguir. Y de hecho, yo tenía un bosquejo de esta biografía que lo publiqué hace como 7 años, un bosquejo que tenía unas 40 páginas. Ahí tenía un mapa, un plan de vuelo y la biografía fue a partir de ese bosquejo. Claro, por el camino van cambiando muchas cosas porque en la investigación van apareciendo datos que antes yo no tenía, ¿no? ¿Qué datos hicieron que esa hoja de ruta que tú tenías ya diseñada cambiaran a partir de la investigación que hiciste cuando escribiste Páez del mito al hecho? Bueno, fíjate, por ejemplo, la idea de que Simón Bolívar recibió clases particulares de Simón Rodríguez en su casa es una idea que no tiene fundamento. Y con las investigaciones del profesor Gustavo Ruiz, él encuentra las fichas, la documentación en la que Bolívar asistía a una escuela. Los hermanos Bolívar Palacio, porque asistían Juan Vicente, su hermano mayor, y él. Claro, las niñas no estudiaban, obviamente. En la época eso no existía. Y ellos van a una escuela todos los días. Entonces, ¿de dónde viene el mito de que recibió clases particulares? Todo eso lo reviso. También me pregunto, bueno, ¿por qué se ha minimizado la importancia del Marqués de Ustaris en Madrid si fue el que le entregó los libros fundamentales? Fue el que le dijo, mira, aquí está John Locke, aquí está Voltaire, aquí está Montesquieu, porque eso está pasando cuando él es un muchachito, prácticamente un adolescente que está llegando a Madrid a los 17 años. Entonces, ¿por qué minimizar al Marqués de Ustaris cuando fue tan importante en su formación? ¿Y tú crees que esta reducción del impacto del Marqués de Ustaris en la vida de Bolívar tiene que ver con esa construcción del culto a Bolívar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque el marqués es un marqués, no es un maestro de escuela, ¿no? Siempre románticamente es más bonito que Bolívar lo educó un maestro de escuela pobre, un poco loco, como era Simón Rodríguez. El Marqués de Ustari es un marqués que vive en un palacio. Entonces eso no tiene un halo romántico, pero es la realidad. Entonces, porque también no olvidemos que el tiempo en el que vive Bolívar culturalmente es el tiempo del romanticismo y políticamente es el tiempo del liberalismo. Son las ideas liberales las que dan nacimiento a los estados modernos, ¿no? Esas ideas son las que llevan a la creación de la primera república democrática moderna, que son los Estados Unidos, y después las repúblicas americanas, ¿no? Venezuela, etcétera, ¿no? Colombia en este caso. Hablabas hace unos minutos de tu plan de vuelo y que uno de los aspectos que te hizo cambiar ese plan de vuelo a partir del libro de Páez fue precisamente el impacto que tuvo el Marqués de Ustaris. ¿Hay otro aspecto que haya cambiado o que haya incidido en este plan inicial, en esta hoja de ruta, a partir de la investigación que hiciste? Sí. Tenías un punto de inicio y un punto de fin cuando comenzaste. Sí. ¿Hubo alguna variación en el tránsito? No. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo no tenía claro, como lo tuve después de la investigación, que el haber aceptado la herencia a los 5 años lo comprometía en muchas cosas. Por ejemplo, la herencia decía que él no se podía casar con una persona distinta a su condición social. María Teresa Rodríguez del Toro y de Alaiza cumple con ese requisito, pero Pepita Machado no, y por eso él no se casa con ella. Porque si se llega a casar con Pepita, que era canaria y en consecuencia no tenía la alcurnia que se requería, él hubiera perdido la herencia. Otra condición, siempre que viviera en Venezuela tenía que habitar la casa del vínculo que existe. Está ahí cerca de la Plaza Bolívar, de la esquina de la Catedral hacia la Avenida Urdaneta. Ahí está, esa era la casa que él tenía que habitar. Por eso no vivió
de adolescente y adulto en la casa de su familia, porque él estaba obligado a vivir ahí, ¿no? Entonces, eso me fue surgiendo durante la investigación y uno se pregunta, bueno, esto fue una limitación importante, pero claro, una limitación muy grata porque era una montaña de dinero lo que había heredado, ¿no? Cuando hace minutos hablabas de los aspectos en los que te sumergiste, como por ejemplo el de su infancia, el de la orfandad. En alguna página del libro mencionas el carácter fiestero, el Sí, carácter juerguista, el carácter sí. jugador de Bolívar. ¿Hay alguna relación entre esta condición de orfandad y estos matices de su personalidad? Matices que han sido totalmente obnubilados por Sí. el culto a Bolívar. Bueno, esa etapa es la etapa parisina, ¿verdad? Cuando ya él ha enviudado en Caracas y se va a Europa y pasa unos años en París siendo un habitué de los salones parisinos, establece la relación con Fanny Duvillard y lleva un poco lo que hoy en día se llamaría una vida loca, pues una vida de grandes fiestas, de relaciones políticas, de conocimiento a fondo del mundo napoleónico, porque ese es el París que él está viviendo, es el París de Napoleón Bonaparte, que se ha coronado emperador. Entonces sí, ahí hay una vida de la que él termina asqueado también. Hay una carta última que le escribe a Fanny, le dice, me voy a mi país, ya basta de esta vida que he llevado. En ese periodo tiene un encuentro muy importante con Simón Rodríguez. Ese sí es muy importante porque Bolívar en medio de toda esta vida de juerga se deprime, tiene una gran depresión. Y el que lo saca de la depresión es Simón Rodríguez con la asistencia también de un médico alemán. Todo eso está documentado en la biografía. En esa época es cuando hace el viaje con Simón Rodríguez y Fernando Rodríguez del Toro, su amigo caraqueño, que van a Italia y viene toda esta historia del Del Monte Monte Sacro. Sacro, exactamente. Entonces, sí, pero una vez que él regresa y en 1810 se incorpora a la gesta independentista de aquel mundo del señorito fiestero, solo le va a quedar la pasión por el baile, que eso no lo abandonó nunca. Bolívar bailaba 6, 7 horas seguidas en los salones. Incluso hay una cosa extraordinaria que yo la refiero en la biografía, y es que le pregunta, su familia le pide una cartilla para la educación de su sobrino, Fernando Bolívar Tinoco, y él les manda una cartilla y le dice, tiene que estudiar aritmética, historia, gramática, y al final le dice, pero lo más importante de su educación es que sepa bailar. Eso es algo extraordinario, algo extrañísimo y extraordinario, y hace toda una teoría del baile. Dice que es la conjunción entre la mente y el espíritu. ¿Lo tienes ahí, hermano? Aquí está, lo tengo Ay, aquí. por favor. Lo tengo aquí resaltado. Dice, el baile, que es la poesía del movimiento y que da la gracia a la soltura a la persona, a la vez que es un ejercicio higiénico en climas templados, debería practicarse si es su gusto. Ahí está. Y dice, sobre todo, recomiendo a usted inspirarle el gusto por la sociedad culta, donde el bello sexo ejerce un benéfico influjo y es respeto a los hombres de edad, saber y posición social que hace a la juventud encantadora, asociándola a las esperanzas del porvenir. Todo comenzó con un libro. Hace un año en La Vega, en Caracas, Álvaro Pérez Miranda se vio reflejado en un grupo de jóvenes con sueños y decidió actuar. Compartió con ellos la historia de su vida que cuenta en su libro Mi Camino a Japón y decidió convertirse en su mentor. Así nació la barbería Jóvenes Barberos de La Vega. Se prepararon no solo para el oficio, sino también para gestionar su negocio y su futuro.
venezolano con estrellas Michelin, empresario exitoso y embajador de la cocina japonesa en Miami, Álvaro Pérez Miranda cree en formar para transformar. Por eso patrocina esta tercera temporada de Con el oído en la letra, convencido de que las historias que inspiran también cambian realidades. Lo tenía resaltado, Mira primero tú. por lo del baile, pero además también porque esto contrasta, o sea, es un contraste de 180 grados Sí. con el discurso que se ha construido en torno al culto de Bolívar y a la participación de Simón Rodríguez Sí. con sus influjos rusonianos, que Sí. nada tiene que ver con esto. No, en este caso nada. Influjos rusonianos los tuvo. Pero tampoco con el centralismo y la figura, No. Y fíjate que cuando él tiene la oportunidad de hacer la arquitectura constitucional del mundo que tiene en la cabeza, que es cuando redacta la Constitución de Bolivia en 1826, lo que tiene en la cabeza no es Rousseau, es el mundo británico. Por eso propone una presidencia vitalicia y hereditaria para Bolivia, pero que tenga muy pocas atribuciones. Y la mayoría de las atribuciones las tiene el Parlamento. Él tenía una gran admiración por Gran Bretaña, por varios motivos. No solo una admiración sola, sino que el apoyo más fuerte que él tuvo para alcanzar la independencia de estos países fue de Gran Bretaña. De hecho, una de las cartas que le escribe a la hermana le dice que quiere reunir su dinero y llevarse el dinero para retirarse a Londres. A vivir allá, claro, así es. Eso se lo dice a María Antonia cuando va bajando por el río Magdalena ya en los últimos meses de su vida, ¿no? Sí, lo de Gran Bretaña me parece que es importante señalarlo. Por ejemplo, cuando él reúne el Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826 me parece que es la fecha, dice, bueno, aquí él manda también un papel de trabajo y dice, lo ideal sería que estos nuevos estados viviesen bajo la égida, bajo la tutela de una gran nación con una gran experiencia y propone que esa nación sea Gran Bretaña. Caramba, o sea, la fascinación que él tenía por Inglaterra era muy grande. Estamos en este momento en el punto en el que Bolívar es todavía un joven que está nutriéndose de las experiencias del mundo, que hace este viaje similar, por cierto, viaje similar, no en las mismas dimensiones que hizo Miranda en algún momento, pero bueno, hace este viaje del que se nutre. ¿En qué momento de estos 20 años se comienza a perfilar el Bolívar político? Habías comentado hace un minuto que los estudios de Bolívar fueron netamente militares, pero bueno, tuvo lectura, tuvo influencia, tuvo conocimiento, tuvo pensamiento, claro. y es un Bolívar que sin duda fue político, y tú lo comentas en el libro cuando hablas de la importancia del documento de la Carta de Jamaica, pero nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a ver a Bolívar como un político, sino como un militar. Lo era. Bueno, mira, yo creo que, por ejemplo, el primer discurso político de él ocurre en 1811, cuando pregunta 300 años de calma no bastan, que es ese discurso que da en la Sociedad Patriótica en frente del Congreso Nacional que está decidiendo si continuamos siendo unos defensores de los derechos de Fernando VII o finalmente nos constituimos en una república. Ahí empieza el Bolívar político en 1811 y el Bolívar guerrero que tiene sus primeras victorias es el que parte de el río Magdalena en Colombia, arma un ejército de neogranadinos y hace la campaña admirable, así llamada, en 1813. Ahí están sus primeros éxitos militares, que después tuvo muchos fracasos y después tuvo muchos éxitos. A ver, el periodo de esplendor, la apoteosis de Bolívar va de 1819 a 1826. Pocos seres humanos han experimentado la gloria como la experimentó él, porque ¿cuántos seres humanos
un congreso les dice, mire, nosotros en Chuquisaca nos vamos a separar de Perú, vamos a constituir una república y esa república va a llevar por nombre su apellido. ¿Cuántos seres humanos han tenido esa distinción, ese privilegio? Poquísimos. Y eso lo experimentó él, ¿no? En 1825-26. Y claro, de 1821 en adelante vienen las grandes victorias. La batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha en 1822, que no la da él, la da Sucre, pero por indicaciones de él. Y después viene la última batalla, que es la de Ayacucho, que tampoco la da él, la da Sucre, pero por indicaciones de él, porque el que tenía toda la estrategia en la cabeza era Bolívar, ¿no? Hablaste hace un segundo de el periodo de fracasos, el periodo de glorias y Sí. triunfos y luego un periodo de fracasos. ¿Cuáles crees tú que han sido, o que, bueno, que fueron los grandes errores, no fracasos, errores de Bolívar que de alguna u otra manera incidieron en su devenir como actor político en esos 20 años? Bueno, yo no sé si es un error, pero le trajo consecuencias muy negativas. La Constitución de Bolivia de 1826, porque cuando esa Constitución queda aprobada en Bolivia, él regresa a Bogotá, de donde se había ido en 1821, tenía 5 años sin volver a Bogotá, y le pone sobre la mesa a Santander la Constitución de Bolivia, y le dice, bueno, ahora vamos a tratar de instaurar esta Constitución aquí y en Perú. Y viene la Carta de Santander donde le dice, bueno, pero nosotros tenemos 15 años en guerra para constituir una república y ahora vamos a tener una presidencia vitalicia y hereditaria, que es un argumento de peso que tiene Santander. Bueno, Bolívar también tiene otro argumento de peso, lo que él tenía en la cabeza para evitar la diatriba política y el fraccionamiento a través de los partidos era esta suerte de monarca constitucional. Había argumentos de parte y parte, pero a partir de allí él empieza a tener grandes problemas en Bogotá. Viene el atentado en el Palacio de San Carlos, de milagro no lo matan, lo salva Manuela y Ferguson, su edecán, que se le atravesó un disparo y lo mataron. Y él logró esconderse debajo de un puente en la quebrada de San Agustín, en Bogotá. Después viene la crisis política, la negación, viene la ruptura con Santander, viene la convención de Ocaña que la pierde y tiene que asumir la dictadura en términos romanos. Esto hay que aclararlo. Se asume dictador en los términos romanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la República Romana, cuando había una crisis muy grande, el César asumía todos los poderes para conjurar la crisis. Y eso fue lo que hizo Bolívar y entregó el poder. No fue que él asumió dictador y se quedó allí. No, no. Muy pronto entrega el poder, pero tiene una crisis política. Estás hablando de estos errores en el lapso de estos 20 años, pero Sí. previamente, ¿por qué se excluye de lo que es la biografía general de Bolívar? Y bueno, supongo que también es por ese afán de construir el culto a Bolívar como un ser perfecto que no tenía errores. ¿Por qué se excluye el episodio de la participación de Bolívar en la entrega de Miranda? Bueno, mira, porque es un momento muy complejo, ¿no? A ver, Bolívar no está solo en la entrega de Miranda, son los coroneles de Miranda que no están de acuerdo con lo que ha hecho Miranda. Ellos no entienden por qué ha firmado un armisticio. Además de que Miranda cree que ha firmado un armisticio, pero Monteverde lo que cree que ha firmado es una rendición. Entonces, depende del punto de vista, ¿no? Y ellos se molestan muchísimo con Miranda. Miranda está decidido a llevarse los tesoros que ha conseguido por el camino, porque tiene la hipótesis de que si los deja, van a quedar en manos de los realistas. Y ese es el argumento que él tiene para llevarse
los tesoros. Ellos lo acusan de que se los está llevando y lo entregan. Bueno, pero esto tuvo consecuencias graves. Miranda, a partir de ahí, va a estar preso hasta que muere en 1816. Pero gracias a esa entrega, Bolívar no es hecho preso, se puede ir a Cartagena, escribe el manifiesto de Cartagena, monta un ejército y logra la campaña admirable de 1813. Si hubiese estado preso, no pasa nada de esto. También hay que tener presente lo siguiente, Aymara. No estamos hablando de santos, ni estamos hablando de ángeles. Son gente que está en medio de una guerra, batallando por el poder. Entonces ahí hay, digamos, hay una dimensión ética distinta, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? ¿Cuáles otros excesos identificaste en todo el trabajo de investigación que hiciste para escribir esta biografía de Bolívar, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso? Bueno, los otros, se le atribuye un exceso el decreto de guerra-muerte, pero yo no lo considero así. ¿Por qué? Porque el decreto de guerra-muerte de 1813 no fue que Bolívar se inventó aquello. Él estaba respondiendo a la carnicería de Monteverde y su ejército de canarios que habían desembarcado de Cuba en Venezuela y que estaban desarrollando una guerra en los términos más carniceros. El decreto de guerra-muerte es una respuesta a eso. No fue que Bolívar se lo inventó de la nada. Y después el otro punto polémico es el fusilamiento de Piar. Bueno, el fusilamiento de Piar, él mismo lo refiere en el diario de Bucaramanga y explica cómo haber tomado esa decisión logró que se consolidara el mando alrededor de él. Porque hay algo que debo decirte, Aymara. Bolívar no tiene un mando indiscutido. Él pasa muchos años en los que Santiago Mariño le está discutiendo el mando siempre. Tiene problemas graves con Arismendi, problemas con su pariente José Félix Rivas, tiene problemas con Piar. Es decir, no es que Bolívar desde un principio es una autoridad única e indiscutida. No. Hay otros generales discutiéndole el mando. Y el fusilamiento de Piar acabó con todo eso. Y es lo que él dice en el diario de Bucaramanga. Eso fue lo que me permitió consolidar el poder. Tú, en esta investigación que desarrollaste, ¿obtuviste elementos para sostener que además de estratega militar, Bolívar tenía una clara comprensión del impacto de la comunicación? Muchísimo. Bueno, mira, qué buena pregunta, porque Bolívar era prácticamente un genio del marketing. Cuando él explica en el diario de Bucaramanga lo que hizo con Ricaurte, él dice, yo me encontré a Antonio Ricaurte muerto de espaldas con un lanzazo tirado en el piso, me dio tanto dolor que dice él, esto no lo estoy diciendo yo, que se inventó todo el tema de la voladura y lo convirtió en un héroe. Hay otro ejemplo. ¿Qué hace él con Girardot cuando lo matan en Bárbula? Le quita el corazón, lo mete en una caja y se viene con el corazón de Girardot a Caracas como símbolo del... Es decir, tiene unas visiones extraordinarias de la incidencia psicológica de estas decisiones que toma. Sí, realmente en esto era un verdadero genio. Otro dato, ya en otra etapa de su vida, cuando está en la gloria, antes de entrar a un pueblo, él mandaba a hacer toda una operación. Viene Bolívar, arcos de triunfo, bailes, bambalinas. Es decir, no era que llegaba un general melancólico en un caballo, no, era la fiesta de la entrada del libertador. O sea, él tenía una gran conciencia de eso. Este Bolívar no es un Bolívar de piedra, no es un Bolívar al que uno se aproxime
creyendo que es una estatua de piedra, es un hombre con debilidades, claro, con fortalezas. ¿Qué decisión narrativa tomaste para presentarlo de esa manera y poderlo distanciar de ese Bolívar que vimos cuando estudiamos en el colegio, de eso que vimos en el colegio, que es parte de la construcción del culto a Bolívar? ¿Cuáles fueron? Bueno, fíjate, yo trato de escribir los libros como si me los estuviera escribiendo a mí. Es decir, como si el primer lector del libro fuese yo. Entonces, a mí me gusta leer libros claros, diáfanos, que me atrapen en una narrativa, pero que tengan mucha información. El libro está lleno de informaciones porque la investigación documental es profunda. Entonces, esa combinación de información más una narrativa atractiva, siguiendo el consejo de Bertrand Russell a sus alumnos. Los alumnos le preguntaron, maestro, ¿cómo debemos escribir en Cambridge, en la universidad? ¿Cómo debemos escribir nuestros trabajos? Y Russell les respondió, siempre, siempre escriban para que los lean los niños. Yo eso lo he seguido todo lo que he podido, porque no es fácil tener una escritura diáfana. Digamos, a veces es difícil, porque alcanzar la claridad requiere de mucho trabajo, ¿no? Mucha limpieza del texto. Quisiera volver al tema de, bueno, es parte de esta pregunta del Bolívar, el Bolívar hombre, el Bolívar con debilidades y con fortalezas. Mientras leía este libro, hubo algo, entre otros diversos hallazgos o entre otras diversas informaciones que dejas en este libro, que me llamó la atención, porque además revela quizás la inexperiencia, no decir la ignorancia, sino la inexperiencia de ese Bolívar joven que apenas estaba entrando a las lides políticas, que es el encuentro de Miranda con Bolívar. Claro, que van a visitar al primer ministro inglés. Exacto. Y Bolívar no ha tenido la prudencia de leer la carta que él le está entregando al ministro inglés. Esa carta la escribe, se escribe en Caracas, la escribe el gobierno de la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII. Entonces el ministro inglés que se encuentra que en la carta dicen una cosa y Bolívar le está diciendo otra. Le está pidiendo otra. Eso forma parte de, bueno, todos cometemos errores siendo unos muchachos, ¿no? En ese momento, en 1810, pues Bolívar tiene 27 años y ninguna experiencia política. De modo que son los errores de los novatos, eso es natural, digamos. Hay un aspecto que ha sido tratado de una manera muy puntual en esta construcción del culto a Bolívar, que es la vida íntima de Bolívar. Okay. Cómo las mujeres que estuvieron a su alrededor, ya lo comentabas cuando iniciamos esta conversación con la duquesa de, no me acuerdo el nombre, era la duquesa de Weasley. No. Fanny Duvillard. Fanny Duvillard, en París. La francesa Fanny Duvillard. Sí. ¿Cuál es el peso específico que tuvieron las mujeres en la vida del político, en la vida del estratega? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Bueno, yo diría que su esposa tuvo muy poco peso, claro, porque murió muy pronto. Pepita Machado, con quien él estaba muchos años, 6 años, no creo que haya tenido influencia política porque ella misma era una niña entre los 14 y los 20 años. Yo no creo que ella entendiera mucho lo que estaba ocurriendo. Fanny Duvillard sí, eso ya es en París antes, porque ella entiende la política, porque ella es una protagonista de los salones parisinos. Eso funcionaba de la siguiente manera: todas las noches en algún salón de una casa habían reuniones donde participaba
la élite parisina vinculada con la política. Eso es una escuela de formación extraordinaria para él y ella es la que le abre ese camino. De modo que la influencia de Fanny fue muy beneficiosa en su formación. La que sí entendía del tema político y fue muy importante fue Manuela Sáenz. De modo que la influencia de ella sí fue, digamos, importante porque ella se involucra en todo ese tema desde el momento que se conocen en 1822 y hasta el momento en el que se separan. Tienen una relación epistolar bellísima y presencial y una fuerza erótica extraordinaria que está en las cartas que yo recojo allí, ¿no? Ya al final de su vida, no, porque él está muy deteriorado por la tuberculosis y no quiere tener encuentros con ella. Ella en una carta se lo dice, pero ¿cómo te voy a querer ver si peso 37 kilos, tiemblo todas las tardes, estoy arropado con una cobija, tengo accesos de bilis? O sea, él tenía una tuberculosis muy avanzada, no estaba en condiciones de lo que había hecho antes, que era esa vida amatoria tan bonita, tan hermosa que tuvo con ella, ¿no? En el libro planteas un paralelismo entre el culto a Bolívar y el cristianismo. Quisiera que Sí. ahondaras en ese punto en esta conversación. Bueno, yo creo que eso es una interpretación mía. Es decir, así como en el mito cristiano, Cristo es traicionado por Judas, eso lo entiende todo el mundo. La gente entiende una traición, por eso ese es el argumento central de las telenovelas. Tú no necesitas haber estudiado ni siquiera la escuela primaria para entender una traición. Entonces, se hizo una traslación, a mi juicio, a partir de Guzmán Blanco, del mito cristiano y la traición de Judas, y supuestamente los traidores de Bolívar fueron Santander y Páez. Y la gente entiende esto perfectamente, lo asume y cree que eso es así. Y resulta que eso no es así, es un mito. Es uno de los trabajos que hay que explicar, pues. Entonces, claro, los mitos son simplificaciones, ¿verdad? Son simplificaciones poderosas porque los entiende la mayoría y se convierten en unas verdades sin necesariamente serlo. El título Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, plantea un arco narrativo que va del triunfo al ocaso. ¿Cuál es el cenit de ese arco narrativo en la vida de Bolívar? La Constitución de Bolivia. Ese es el punto más alto de la gloria de él. Cuando el Alto Perú se separa del Perú, se crea un estado nuevo que lleva su apellido y le pide a la Asamblea: redacte usted la constitución de este nuevo estado. Ese es el honor máximo que tuvo él, ¿no? Luego de hacer esta investigación, de la manera en que te aproximaste a Bolívar, ¿tú crees que ese Bolívar político que no estamos acostumbrados a ver, porque nuestra primera aproximación como venezolanos, cuando estamos niños, cuando comenzamos a estudiar, el guerrero, ¿no? Es el guerrero. ¿Crees que ese Bolívar político fue un hombre adelantado para su época? Bueno, no, yo creo que era un hombre de su época. Lo que pasa es que tenía unas virtudes excepcionales. Cuando tú lees las cartas de él, los 3 tomos organizados por Vicente Lecuna, y te das cuenta que en un solo día ha dictado 9, 10 cartas distintas, de temas distintos, a 3 amanuenses distintos. Entonces, este es un tipo excepcional. Aquí no hay la menor duda, ¿no? Porque la gente cree que él escribía las cartas. No, él las dictaba. Tenía 3 amanuenses cuando estaba en plan de dictar cartas. Y eso era prácticamente todos los días. Porque el que tenía la estrategia y la guerra en la cabeza era él. Él era el que centralizaba todo ese proyecto. Por supuesto, estoy hablando de la etapa de Bolívar fuera de Venezuela. Sobre todo ahí es donde tú ves el estratega político, ¿no? Cuando le está dando instrucciones a Sucre que se mueva para acá, para allá, o a Juan José Flores, o a Torre Tagle,
o a Ribagüero en el Perú, tú dices, bueno, aquí está el estratega político. Eso no lo hubiera podido hacer un guerrero a secas. Para finalizar esta parte de la conversación y luego avanzar hacia la otra, quisiera hacerte esta última pregunta. ¿Cuál quisieras tú que fuera la duda que sembrara en el lector de este libro, esta biografía? Bueno, la duda sería, quiero saber más de Bolívar, del Bolívar humano, quiero entender sus razones, quiero valorar sus decisiones, lejos del mito y lejos del culto, y sobre todo entender que se trata de un ser humano que está en medio de una tormenta muy larga y muy compleja, porque lo que él ha logrado es algo excepcional. Estamos hablando de un caraqueño que logra la independencia de 5 naciones, o sea, estos no son conchas de ajo, ¿no? Entonces se Con menos de necesita, 50 años de vida. bueno, 47, 47. y todo eso lo logra en 20 años. Entonces, caramba, hay motivos para que creamos con razones, ¿verdad? Que este es un héroe de gran importancia. Errores, muchísimos, pero es que así son todos los héroes. Así somos los humanos. Así somos los seres humanos también. Estas preguntas son para desafiar tu respuesta rápida. Ah, caramba. Si te regalaran una butaca privilegiada para presenciar un momento clave de la historia venezolana, como si fuera teatro en vivo, ¿cuál elegirías y por qué? El encuentro de Páez y Bolívar en Cañafístula, en una poltrona bien cómoda como esta que está aquí. ¿Por qué? Porque hay un momento esencial. Ahí es cuando Páez le inyecta el alma popular al ejército patriótico, ¿no? Y creo que es un momento esencial para lo que viene, 1818. Si tuvieras a Bolívar enfrente y pudieras hacerle una pregunta directa y sin filtro, que no la evadiera, ¿cuál sería esa pregunta? Yo le hubiera preguntado si en la denominación de Colombia, para toda la república que formábamos, Venezuela, Colombia y Ecuador, estaba implícito un homenaje tácito a Miranda, porque el primero que pensó en ese nombre fue Miranda, en homenaje a Colón. Yo se lo preguntaría porque él nunca lo dijo, pero escogió ese nombre que había pensado Miranda. ¿Ha podido escoger otro? Si tuvieras la absoluta libertad para escribir en clave de ficción un momento de la vida de Bolívar, ¿cuál elegirías? Los amores con Manuela, en clave de ficción, porque esos son unos amores, pero atómicos desde el punto de vista erótico en relación. Basta leer las cartas que se publicaron muy recientemente en una edición popular para entender que allí había una fuerza muy, muy grande. Si Bolívar fuera protagonista de una novela, ¿quién crees tú que sería el narrador más revelador? ¿Un adversario despechado, un admirador ciego, un traidor silencioso o el propio Bolívar envejecido? Mira, quizás el propio Bolívar envejecido, eso pudiera ser, porque en los últimos meses de su vida, él es tremendamente crítico con todo lo que ha hecho. Es cuando escribe una carta y dice, bueno, hemos arado en el mar, hemos logrado la independencia a costa de perder todo lo demás. Entonces ese Bolívar envejecido al borde de la muerte, muy crítico de lo que había hecho, debería ser una voz muy importante en una novela. Por cierto, en materia de novelas, El general en su laberinto de García Márquez, una maravilla, ¿no? Si Bolívar tuviera oportunidad de leer Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, ¿cuál crees tú que sería el capítulo que más le incomodaría? ¿Y cuál crees tú que sería el capítulo con el que dijera, esto me representa tal como soy? Quizás la entrega de Miranda le incomodaría un poco y quizás el fusilamiento de Piar diría que lo representa, porque ese capítulo lo trabajo con base en lo que él dijo en el diario de Bucaramanga.
¿Cómo creerías tú que fueran las en las redes sociales de Bolívar? ¿Serían unas redes explosivas? ¿Serían unas redes que utilizaría para desplegar su estrategia? Mira, las redes sociales de Bolívar, qué pregunta tan compleja. Yo creo que sería muy prudente, porque él tenía muy desarrollado el sentido de la realidad y seguramente intervendría cuando era estrictamente necesario, creo. Puede que me equivoque, pero también depende de la etapa de la vida de él, porque no es lo mismo el Bolívar muchacho que el Bolívar hombre ya maduro, con una gran experiencia, ¿no? De modo que tenemos varios Bolívares a lo largo de su vida. Si tuvieras que usar una palabra para definir a Bolívar, una palabra que nunca aparece en los libros de historia, ¿cuál sería Ujú. esa palabra? Algo que él mismo dijo. Él en una carta le dice a Santander: usted es el hombre de las leyes, Sucre es el hombre de la guerra, yo soy el hombre de las dificultades. Realmente eso es cierto. O sea, Bolívar tuvo que sobreponerse a infinidad de dificultades para lograr lo que logró. Tuvo muchos adversarios internos, muchísimos, además de los adversarios externos, que eran los ejércitos realistas. Yo creo que la mayor parte de sus problemas estaban dentro de su propia gente, más que afuera. Muchísimas gracias, No, Rafael, aquí, por de haber nada. aceptado esta invitación para hablar en este primer episodio de la tercera temporada de Con el oído en la letra de tu libro Simón Bolívar Triunfo y Ocaso. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. Un gusto como siempre. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.